Hola chicos de quinto grado, espero se encuentren bien. La intención de este video es poder abordar un poco el proyecto que vamos a estar trabajando durante esta semana. Es un proyecto muy sencillo, en realidad. Es un tema que ustedes ya conocen, por lo menos de manera superficial, pero que es bastante interesante. Entonces vamos a ir directamente al documento para ir trabajando algunos elementos que nos interesan. Vamos a ver, permítanme. Tengo muchísimas cuestiones aquí abiertas. Vamos a ver. Vamos a ver, proyecto quinto. Entonces aquí estamos con el proyecto. Vamos a ver lo siguiente, chicos. Dice, los estudiantes leerán el documento llamado la historieta. Ese es el documento que ahorita vamos a revisar. Me gustaría aprovechar y que lo revisemos juntos acá mientras lo tengo aquí en pantalla. Entonces, vean lo que habla sobre este documento que dice la historieta. Básicamente, se divide en distintas partes. ¿Cuáles son los elementos de una historieta? Bueno, básicamente nos habla de que la historieta es un género literario distinto, tal vez al que estamos acostumbrados. De hecho, es bastante interesante, chicos, porque hay mucha discusión al respecto a nivel de la academia acerca de si la historieta gráfica, que es como se conoce de manera un poco más formal a este tipo de escrito, sí, el punto está desde la academia, ¿verdad? De las discusiones académicas, si realmente la historieta gráfica debe ser considerado no un género literario. Es un género literario de alguna u otra manera narrativo, porque nos cuentan historias, pero tiene elementos que lo hacen bastante distinto. Antes, y esto sí es importante que ustedes lo sepan, esta discusión tiene pocos, 10, 20 años, quizá, por lo menos de ser más formal, para que sepan que realmente el idioma va desarrollándose y cambiándose a lo largo del tiempo. No todo es una cuestión que el español siempre ha sido así, no, es un idioma cambiante e inclusive que ahorita estamos analizando algo que hace quizás 20 años no era considerado ni siquiera un género literario. Pero bueno, ¿qué es una historieta? En general vamos a definir una historieta eh, como un conjunto de textos y elementos gráficos que tienen como objetivo narrar una historia o idea. ¿Qué es lo que hace distinto este género literario al resto? Bueno, que junta dos elementos. Elementos gráficos, es decir, ilustraciones y texto. Por lo general tiene una estructura bastante marcada a través de cuadros y otras cosas que vamos a ir estudiando en esta clase. Verán, por ejemplo, que casi siempre hay un personaje principal que suele ser el protagonista y sobre él gira la historia y el resto de personajes van apareciendo, pues. El ejemplo, pues hay muchos, ¿verdad? Historietas, por ejemplo, como Mafalda, que son tal vez las más conocidas en América Latina, Condorito, por ejemplo, hasta historietas gráficas o historias gráficas ya más complejos, como son los cómics, ¿verdad? Un cómic es una historieta gráfica y lo podemos encontrar, por ejemplo, de una manera más seria con empresas estilo Marvel o DC que se encargan de hacer, pues, ¿verdad? Historietas de este tipo. Ahora vamos a ver algunas características. Vean, las historietas se encuentran en viñetas. Las viñetas son estos rectángulos que podemos ver en esta sección. ¿Los ven? Cada uno de estos cuadritos donde se desarrollan las diferentes acciones de la historia. Se tratan de rectángulos cerrados colocados de tal forma que se leen, y esto es importante que lo tengan en consideración. Siempre, siempre, siempre un cómic, una historieta gráfica, una novela gráfica se va a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces vamos a ir leyendo así. Por ejemplo, acá vemos la acción que va sucediendo de izquierda hacia derecha. Las imágenes suelen representar lo que se narra en el texto que aparece en la viñeta y las frases de los personajes van dentro de bocadillos. Cuando hablamos de bocadillos son este tipo de textos que están por este lado. Vamos a ver que existen en la historieta gráfica dos tipos de textos. Existen textos en globo, que son generalmente las ideas o palabras que dice un personaje, y existen otro tipo de textos anexos que vamos a ver ahorita, donde también pueden colocar, por ejemplo, narraciones. Entonces, qué sé yo, puede ser que el personaje vaya a decir, ¿dónde estoy? Y aparezca en un cuadro abajito, fulano de tal estaba perdido en medio del bosque, que es una explicación del narrador. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos más concretos. Nada más quisiera, antes de entrar directamente al proyecto, que veamos algunas de las características que tienen. Vean algunas de las partes que tiene la historieta. Viñeta, que estábamos hablando, es el cuadro donde se desarrollan las acciones, como este tipo de viñetas. Las viñetas no siempre tienen que estar acomodadas en un mismo orden. Pueden ser viñetas de distintos tamaños. Voy a enseñarles algunos ejemplos. Vean por acá, si entramos, por ejemplo, les voy a enseñar un cómic que se llama Civil War, una historieta gráfica.
que es de Marvel, pero solo veo las ilustraciones. Vean, por ejemplo, acá. Voy a minimizar un momentito mi carita. Acá. En este caso vemos que están las viñetas, ¿lo ven? Las viñetas, vean que en este caso son del mismo tamaño, pero no siempre tiene que ser así. Vamos a ver este ejemplo de acá, de este mismo cómic. Vamos a abrirlo. Vean que en este caso, vamos a ver cuando se carga la imagen, ahí está. No, esta no es. Vamos a bajar. Voy porque no se cargó la imagen. Parecer hay problemas de internet. Pero bueno, estos son ejemplos también de algún tipo de ilustración que ustedes pueden tomar. Esto es lo que quiero mostrar, es la viñeta. Entonces, vean que en este caso, la viñeta, todas las viñetas no son del mismo tamaño, sino que se van ubicando de cierta manera de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pero no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Vean, por ejemplo, aquí, ¿cómo se leería? Se lee este primero, luego esto que está acá, esto, y se sigue leyendo hacia abajo, ¿lo ven? Casi siempre en esa misma estructura. Pero vean qué interesante, por ejemplo, estos 4 cuadros sí son del mismo tamaño, este es igual del mismo tamaño que este, pero este que está aquí es distinto, este que está aquí es distinto, este que está aquí es distinto. ¿Por qué? Porque eso lo que genera son distintos énfasis a lo que estamos leyendo. Y es un efecto que pues justamente es parte de lo bonito de las historietas. Ahora, además de tener las viñetas, que de forma general son rectangulares, se lee de izquierda a derecha, lo que ya explicamos. También hay dibujos. Los dibujos son encargados de representar la historia. Tienen que ir dentro de las viñetas. Cuando nos referimos a dibujos son estos, son las ilustraciones, ¿verdad? Las ilustraciones generalmente, como dijimos antes, van a reflejar lo que está sucediendo en el texto. No siempre, a veces inclusive una viñeta puede ser nada más la ilustración. Vean, por ejemplo, en este caso de Mafalda. Aquí no estamos viendo ningún texto, por lo menos no texto escrito, sino que vemos una situación y podemos entender que el papá de Mafalda está viéndola mientras está en la sala. No sabemos explícitamente o no, el texto no nos dice, ¿verdad? La historieta no nos dice qué es lo que está sucediendo, pero con solo ver la ilustración nos podemos imaginar que está en una situación de la sala. Dios mío, dice, líos en todos lados, ¿por qué anda tan mal la humanidad? Dice el papá, ¿la conoces? Sí, tu inmadurez ya me la presentaste varias veces. Entonces él estaba como citando algo, ¿verdad? Como, ¿sabes a qué me refiero? Dice, sí, ya sé que siempre tenés tu inmadurez. Entonces los dibujos es una parte elemental y los dibujos a veces pueden ir solos o pueden ir con textos. Cuando hablamos de bocadillo, el bocadillo, bueno, consiste en el espacio donde se escribe lo que piensa o dicen los personajes. Está formado por 2 partes. La primera de ellas es el globo y adentro va el texto. La segunda parte es el rabillo que se encarga de señalar al personaje que está hablando. Vamos a ver el ejemplo con este de Civil War. Entonces, este es el bocadillo, si lo pueden ver. Entonces, por ejemplo, aquí dice, my name is Peter Parker and I have been Spider-Man since I was 15 years old. Entonces, por ejemplo, el bocadillo es todo esto, ¿verdad? Se divide en 2 partes. El globo, que es la parte redonda, y el rabillo, que es esta parte de acá. Espero que se pueda ver en el video. Esta parte de acá, que nos señala el personaje que lo está diciendo. Vean, por ejemplo, acá dice, perdón por acercarme, pero es que está muy alejada la imagen. Voy a hacerlo un poquito más grande. Vean, por ejemplo, oh, no. Se hizo para atrás. Creo que acá está cargando la imagen. Pero vean, por ejemplo, acá. Acá dice, Mr. Jameson, dice este personaje que está acá. Entonces vean que el globo está señalándola a él. Y este de acá dice, Miss Grant, you haven't think you about asking me and I want for breakfast and you are fired, little lady, le dice. ¿Verdad? Entonces, vean que en este caso, este globo que está acá señala a este personaje y este que está acá a este otro. Vamos a seguir viendo algunos elementos de la historieta. El texto consiste en la parte escrita de la historieta. Se puede utilizar algunos recursos para saber en cada momento la forma en la que se está expresando. Por ejemplo, utilizar mayúsculas puede significar que está gritando. También es capaz de señalar movimientos y distancias especiales, ¿verdad? Básicamente, a veces hay textos inclusive que van a ir
en otros espacios de la historieta y nos van a señalar como tiempo después, por ejemplo. Acá, por ejemplo, Garfield, que es el título, ¿verdad? Slam, aquí tenemos el texto, nada más un sonido. Vamos a ver qué más nos dice por acá. Cartela, ¿verdad? En este caso se está haciendo referencia a la parte de la historieta que cuenta el narrador. Suele estar escrito dentro de un recuadro en la parte superior de la viñeta. Eso es como un poco la parte donde encontramos una narración. Muchas veces hay una introducción, por ejemplo, el texto nos dice, hace mucho tiempo, en algún lugar, esa es la cartela. Es un texto que obviamente no están viviendo los personajes, pero que sí está viviendo el narrador. Y es básicamente lo que nos interesa como conocer de esa parte. Existen también las onomatopeyas, que son estos recursos que generalmente son de sonidos. Vean, por ejemplo, acá dice slam. Slam no es una palabra, no es que alguien dijo slam, simplemente fue el sonido slam, que probablemente sea una puerta que se está cerrando, y eso nos da esa sensación. O pum, tas, ¿verdad? Pum, bam, bam. Son sonidos que pueden sugerirnos, por ejemplo, golpes o lo que sea. Metáforas visuales son gráficos que se usan para expresar contenidos relacionados con el funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. Un ejemplo puede ser la aparición de una bombilla sobre la cabeza de un personaje para transmitir un contenido o una idea. Creo que aquí no hay metáforas visuales, pero, por ejemplo, puede ser eso, ¿verdad? Que el personaje se quede así pensando y que le aparezca un bombillito y ya sabemos que se refiere a que está pensando. Además de eso, hay figuras cinéticas. Se trata de gráficos que se utilizan para dar la sensación de movimiento de personajes y los diferentes objetos. Cuando nos referimos a figuras cinéticas es esto. Por ejemplo, en este de Garfield que tengo aquí arriba, ven que es esto que está acá, vamos a hacerlo un poquito más grande. Estas nubes que están acá representan justamente el olor que se quiere o que está caliente. O más bien, no, más bien es como cuando sale disparado Garfield, ¿lo ven? Garfield sale corriendo y deja esta nube, que obviamente cuando los animales o las personas corren, no se va a ver esa nube detrás, pero en las historietas gráficas sí se vale. Y nos hace señalar como que alguien va muy rápido, que sale huyendo. Y el código gestual, son los gestos, también son muy importantes a la hora de las historietas. Con ellos pueden llegar a representar determinada información. Por ejemplo, el cabello erizado expresa temor. O por ejemplo, vean acá, este personaje que es el papá de Mafalda, tiene su mano sobre la boca y tiene cara de sorprendido, ¿verdad? Eso es una expresión gestual. Muy bien, entonces, habiendo visto esto, vamos directamente al proyecto. Entonces, después de leer este texto que ya les expliqué, los estudiantes verán el video, que es este que estoy haciendo, y será subido pues a Google Classroom y a Woodit. Luego ustedes crearán su propia historieta, y esta debe incluir al menos los siguientes elementos. Viñetas, al menos 10 viñetas. Viñetas ya las estudiamos, son estos cuadros donde se desarrolla la acción de los personajes, y etcétera. Deben estar incluidas. Debe incluir dibujos, texto y al menos 2 onomatopeyas, que son estos, ¿verdad? Golpes o sonidos, etcétera. ¿Pueden incluir los demás elementos? Claro, pueden incluir los demás elementos que ya expliqué. ¿Pueden incluir otros elementos que no expliqué? Claro. La idea es que sea algo más libre, algo que ustedes puedan hacer. Y vean que para crear la historieta pueden basarse en algún texto literario, por ejemplo, un cuento, una novela, un poema, lo que sea, o una historia inclusive creada por ustedes. La historieta puede escribirse a mano y tomar fotografías, ¿verdad? De todo el cómic, o pueden hacerlo en alguna plataforma digital. Y se entregará el trabajo por medio de la plataforma Classroom a más tardar el viernes 1 de mayo a las 2:45 p.m. Espero que con esto quede bastante claro. Esto aquí está la parte evaluativa, que no es de gran importancia, nada más lo importante es que sepan, chicos y chicas, que el trabajo consiste en crear un cómic, crear una historieta, y esa historieta tiene que tener al menos 10 viñetas, tiene que incluir dibujos, textos y onomatopeyas al menos 2. Está bastante sencillo, espero que les vaya bien y que Dios los bendiga mucho, chicos, les extraño mucho, nos veremos pronto. Chao. Chao, nos vemos.